Vamos a aprender hoy, para empezar con el tema, vamos a empezar con lo de la alabanza. Ya Dios nos ha hablado mucho aquí sobre qué es la alabanza para Él, pero hoy vamos a estudiarlo en algunos detalles. Es muchísimo. De verdad, yo ayer preparando como mis notas, me daba cuenta que es demasiado. En todo lado hay muchas cosas, pero hay unos factores grandes que pueden envolver como las cosas más grandes de la alabanza. Entonces con eso vamos a empezar con una parte que me gusta mucho, y es la alabanza antes y después de una batalla, ¿sí? Para eso vamos a ir a Deuteronomio 8:10. Deuteronomio 8:10. Dice, para ponernos en contexto, el título, los títulos no me gustan, pero dice la buena tierra que han de poseer. Ahí Dios les está hablando de lo que van a recibir, lo que les espera. Y bueno, les está hablando de las cosas por las que uno pasa por un desierto, ¿sí? Pero vamos directamente al 10, y dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué le está diciendo? Primero que nada, el servicio que estaba teniendo Israel en el desierto, que esto es previo a la entrada a la tierra prometida, pues era un servicio de ¿qué? De alabanza. Alabanza no solo es cantar, ¿no? Adoración no solo es cantar. O sea, adoración no es una canción sublime y lenta, y alabanza no es una canción alegre y rápida. Hay que sacarnos eso de la cabeza. Alabanza no es una canción alegre y rápida, y la adoración no es una canción lenta y triste o sublime. Eso no es un género musical. ¿Listo? Tengamos presente eso. Alabanza y adoración son el conjunto de cosas que exaltan a Dios. Reconocer la grandeza del Señor. ¿Sí? La más importante de todas esas es la obediencia. Es la más grande que hay. Ya. El cantar y otras cosas sí obviamente tienen mucho valor, pero, que ya lo vamos a ver, pero ese es como el general de estas cosas. Entonces él dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Dios por la buena tierra que él te habrá dado. Eso es acto seguido a que usted entre a la tierra prometida y coma y se sacie, vas a bendecir, es decir, vas a alabar, vas a adorar a tu Dios y darle gracias por eso que te dio. Y lo justo anterior a todo eso era el servicio que ellos estaban pasando en el desierto, que era precisamente de aprender a obedecer. Por eso estaban en un desierto. De hecho, mírenlo justo atrás. Eso dice en el 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto. Miren para qué lo hizo. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Adonai tu Dios te castiga. ¿Sí? Lo que hizo Dios en el desierto con ellos fue literalmente afligirlos. Él está diciendo eso. Que Él buscó fue humillarlos. Que vivieran con lo mínimo. Apenas el sustento diario. Recordemos que el maná caía diariamente, no lo podían guardar, si lo guardaban se podría. Entonces les daba lo diario. Y justo en el momento,
y justo en el momento, tome un pedacito, tome, no se muera, tome, ¿tiene sed? Tómese un vasito con agua, pero ahí, no les daba sobreabundantemente, les daba lo justo y necesario. ¿Para qué? Dice, para humillarte, para probarte, para afligirte y saber qué había en tu corazón y si habías de guardar o no mis mandamientos. El tránsito en el desierto era aprender a obedecer. ¿Sí? Ahora, usted puede aprender a obedecer rápido o puede pelear 40 años en el camino. Eso lo decía usted. ¿Qué tan largo puede ser ese desierto? Usted lo puede alargar mucho más de lo que Dios quería que fuera. Como hizo el pueblo. El punto era obedecer. Si usted aprende a obedecer rapidito, pues avanzamos rapidito, pero todo depende de usted. Mire, yo hago aquí como una anotación, no sé, se me está viniendo en el momento en que estamos haciendo esto. Entonces dice el Señor, en el desierto obedecer, ¿cierto? Entonces uno cuando está escaso de alguna cosa o una situación difícil, entonces buscamos al Señor, ¿cierto? Entonces dice, y la obediencia. Pero también démonos cuenta, si seguimos adelante, que el Señor fue quitando la gente que no le decía. Ajá. Se murieron todos los que tenían esa mentalidad y no obedecían. No quiere, bueno. Mire que, claro. pues, ahí la importancia que le decía el Señor a Patricia, lea el Antiguo Testamento. Lean los 5 primeros libros. ¿Ah? Es que esta es la ley espiritual. O sea, vamos a ponerle un momento de lógica. Jesús decía, está escrito ¿en dónde? En el Evangelio de Marcos. Marcos no había escrito nada. Es en donde en Apocalipsis. Todo lo que él decía, escrito está. ¿En dónde estaba escrito? Ahí en el Antiguo Testamento, ahí en el Torá. Entonces, ¿qué era lo que realmente él estudiaba? No es como Marcos, ¿qué es lo que vas a escribir mañana? A ver si explico. Era un tema de todo lo que estaba escrito antes. La Torá, la ley y los profetas, Pentateuco, profetas y todos los demás escritos. ¿Sí? Entonces, pues hay que pensar en eso, ¿dónde está realmente la fuente de esas cosas? Bien, entonces fíjense que la obediencia es lo esencial, por eso uno atraviesa un desierto. Dios lo libera a uno, le dice bienvenido y lo saca con milagros, prodigios, lo hace libre de la esclavitud en la que estaba, pero usted va a entrar, lo siguiente es que va a entrar a un desierto, donde solo está usted y Él. En un desierto no hay nada más. Y ahí es donde usted aprende a tener una relación con Él. Y ahí es donde usted aprende a obedecer, aprende a confiar, aprende a soltar. Y ya, y lo va a sustentar con lo que necesita, ya, como para que no se muera. Diariamente. Y listo, no más. Sí, no es que le va a llegar un camionado de lo que necesitaba. Justo lo que necesita. Ahí, no más. Y cuando usted ya esté listo para entrar a una tierra prometida, entonces le dice, venga, no se vaya a olvidar de lo que yo hice con usted. Y cuando usted entre allá, coma y se sacie, no se olvide de bendecirme. Porque usted se olvida y voy a hacer exactamente lo que hice con las naciones a las que eché, lo voy a hacer con usted. Miren a ver si se quieren poner a jugar con eso. Entonces, esa es la alabanza antes y después de una batalla. Se van a dar cuenta, y lo vamos a ver en los otros ejemplos de los otros factores de la alabanza, de los otros puntos de vista de la alabanza, que siempre hay un antes y un después. ¿Sí? Vamos a ver otro aspecto de la alabanza, y son cómo nos construimos nosotros. ¿Sí? Todos tenemos claro que somos templo de Dios, ¿cierto? Bueno, vamos a recordar lo que habíamos leído alguna vez cuando leímos el libro de Nehemías. ¿Cómo se construye algo? ¿Cómo se edifica algo?
Y generalmente eso cómo se edifica es cómo se edifica usted y cómo se edifica la obra de Dios. Nehemías 12:27. Nehemías 12:27. 12:27. El 12:27 dice lo siguiente: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los levitas? Los que se dedicaban a la oración del templo. Los levitas eran los que se dedicaban a la adoración en el templo. Generalmente ellos eran los músicos que estaban en los muros o que se dedicaban a guiar a la gente hacia los diferentes puntos del templo y que recibían la mayor parte de los sacrificios y se dedicaban a esto. Y eran los únicos que podían trasladar el arca, ¿no es cierto? Y eran los únicos que podían aunque no todos los levitas, había una familia en específico que solo ellos, solo esa familia de esos levitas podía transportar el arca. Una familia de las de Judá, no, una familia de las de Leví, pero no me acuerdo el nombre, empieza por C. Pero solo la familia de él podía transportar y tocar los elementos, los utensilios que había en el tabernáculo, que posteriormente iba a ser el arca y todo esto. Pero los levitas son los únicos que podían transportar eso. Y eran los que tocaban los instrumentos, no los sacerdotes, no el sumo sacerdote, los levitas. Fijémonos entonces, 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. ¿Sí? Y ahí nos hablan de la purificación de los sacerdotes y esto. Pero lo relevante acá es que para la dedicación del muro recién levantado, llamaron a los levitas para que lo dedicaran con alabanzas, cánticos, címbalos, salterios, cítaras y los cantos de los levitas que cantaban. Así se dedica algo, en alabanza. Así es como se dedica algo, en alabanza. Ahora fíjense cómo se construye, cómo se ponen cimientos y se levanta algo, ¿sí? Y acá es mucho más claro qué significa la alabanza en muchas cosas. Esdras 3:8, justo atrasito de Nehemías, atrás, el libro de atrás, Esdras 3:8. Y es que me encanta la palabra que utiliza, por lo menos acá en la Reina Valera, tiene una palabra muy clara y muy contemporánea a nosotros para que entendamos qué significa. Esdras 3:8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y miren lo que hicieron con los levitas. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para activar la obra. Para que empiece la obra es, pónganse a cantar y a alabar. Así de simple era y así de profundo es. Para que una obra se active, se empiece a cimentar, se dedique, se hace en alabanza. Es que la palabra, para que activasen la obra. Vamos a seguir leyendo. Jesuá, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. ¿Sí?
Y miren lo que pasa, miren de verdad cómo es que lo cimientan. 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, y alababan, y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Se están dando cuenta de lo que pasa ahí? Ellos bien podían poner piedra sobre piedra y empezar a pegarlas y ya. Pero todas las obras que estaban realizando en ese momento lo hacían mientras alababan, mientras cantaban, mientras rendían un homenaje a Dios. Y así se establecían los cimientos del templo. Y así se activaba esa obra. ¿Es claro lo que estoy diciendo? O sea, estamos entendiendo lo profundo que es. Nosotros no solamente no vamos a establecer los cimientos de nuestro crecimiento así nomás. Eso tiene que ir acompañado de toda la alabanza y todo el siempre recordar por cómo es que estoy creciendo. Estoy creciendo es por la mano de Dios. No porque usted quiera. Es porque Dios le está dando la oportunidad y lo está ayudando a crecer. Pero lo primero es la obediencia. Es ese reconocimiento, es esa obediencia, ¿sí? Para que usted pueda edificarse a usted mismo como se debe, bajo alabanza, bajo ese reconocimiento a Dios, bajo esa obediencia. Así es como se dedican esa obra que es usted, en alabanza. Así es como uno se edifica y pone cimientos fuertes, bajo alabanza. No de otra manera. Fíjense lo que estamos leyendo ahí, en ese Esdras 3:8 casi hasta el 11, ¿sí? Está hablándonos de cómo es que construían ellos ese templo. Ese templo hoy es usted mismo. Ese templo somos todos. Si usted quiere edificar correctamente su templo, se hace bajo alabanza, bajo obediencia. ¿Es claro eso? Pero, a ver, los mandaron a construir el templo. Entonces lo primero que hicieron ellos fue obedecer. Y vamos a construir el templo. Vamos a construir el templo, ¿sí? Y ya estando construyendo el templo, empezaron con la alabanza, ¿sí? Entonces, digo yo que uno no puede hacer alabanza sin estar obedeciendo. Es que la alabanza hace parte de todo o sea, vuelvo y digo, la alabanza no son canciones, o no son solamente canciones. La alabanza es que usted obedezca. ¿Sí? Lo primero. La verdadera adoración. Pero ellos todo el tiempo mientras se iba levantando el templo, vamos a hacer esa analogía, el templo es usted, ¿sí? Mientras usted se iba levantando, mientras usted se va construyendo, todo eso se hace en obediencia, porque ese es el resultado, y además en alabanza, en la alabanza de estar reconociendo usted por qué está edificándose. Agradeciendo. Exactamente, y así es que se construía ese templo. O sea que mientras estaban trabajando, cantaban y Mientras unos estaban echando pala y poniendo la piedra sobre la otra y esto, los levitas iban cantando y el pueblo iba alabando. O sea, era mientras eso, no antes ni después, era mientras lo hacían. Mientras trabajaba alabanza. Ahora vuelvo a pensar, ese templo es usted. Esa edificación es usted. Mientras usted se va edificando, reconozca por qué se está edificando y es por mano de Dios y obedezca en cada uno de esos pasos porque eso hace parte de la alabanza. Y no trate de acomodarle la obediencia. No trate de ver, sí, yo voy a pedirle perdón, pero le voy a mandar como una carta anónima.
¿sí? Perdona haberte robado tantas cosas. Atentamente, Anónimo. No trate de acomodar sus obediencias. Obedezca firmemente a lo que le están diciendo. Y lo que le están diciendo es: restituya, haga justicia. Hay algo que es importante aclarar, y es que yo decía, es que se trata de, hace tiempo atrás decía, es que se trata de ser buenos. Saben que no es tanto ser buenos, es ser justos. Ah, sí. Porque todos somos buenas personas, pero no todos somos justos. Y hacer justicia es algo muy distinto a ser bueno. Hacer justicia es saber dar y tomar en el momento que corresponde, con la legalidad correcta. Eso es hacer justicia, eso es ser justo. El mismo Deuteronomio nos habla de: cuando nosotros obedezcamos estas leyes, entonces nos llamarás justos. Así está escrito. Perdón, yo digo algo. Sí. Que no solamente, o sea, eso que estás diciendo, que no es solamente ser buenos, porque a mi modo de ver la benevolencia es como la belleza, que es subjetivo. Cada uno ve la bondad o las cosas buenas de cierta manera, ¿sí? Uh-huh. Cada uno tiene un calificativo para las cosas buenas, pero la justicia es una sola. Exacto. Entonces, no es lo mismo ser bueno que ser justo. Exacto. Es lo que el Señor manda en su palabra. Exactamente. Muy bien resumido. Es que es lo que nos está pidiendo. Y vuelvo a decir, Deuteronomio escribe que entonces cuando nosotros obedezcamos estas leyes, nos llamarás justos. Y esas leyes solamente llaman a hacer las cosas correctamente y a saber dar y tomar de las cosas, con la legalidad, con lo que requiere el momento, ¿sí? Eso significa no solamente saber dar, sino qué dar y a quién dar, qué tomar, cuándo tomar, de quién tomar. Son muchas de esas cosas, pero eso es lo que nos enseñan a hacer estas leyes. Porque nosotros podemos decir, el Señor de allí es muy bueno, Él reparte comida, Él ayuda a los pobres, Él ayuda a los enfermos, pero no es justo con algunas cosas. No solamente eso, sino que es que uno no sabe por qué realmente lo está haciendo. Sí. Él puede estar repartiendo comida y no por eso, sino para que la gente lo vea y lo admire porque es una gran persona, mira cómo reparte. Y entonces se está lucrando de eso. Entonces lo que hay en su corazón no corresponde a lo que está haciendo. Por eso Jesús les decía, fariseos hipócritas, ¿sí? Ustedes que van y acaban con las casas de las viudas y hacen largas oraciones para que los vean y un montón de cosas, pero todo eso son actos vacíos porque ustedes no tienen nada en el corazón. Lo que ellos hacían no estaba mal. No estaba mal. El problema era por qué lo estaban haciendo. En su corazón no había nada correspondiente al mismo acto. Vuelvo y digo, por eso varias veces lo hemos hablado y es... Exacto, varias veces lo hemos hablado y es que el rey David escribe en su Salmo 51, al final, él dice, porque tú no quieres holocausto. Y después le dice, y entonces te voy a llevar carneros engordados. Y entonces, ¿de qué habla? No está hablando de que el sacrificio, el acto en sí esté mal. Era que primero yo tenía que tener en el corazón el arrepentimiento o en mi corazón el agradecimiento para que lo que yo hacía realmente tuviese algún valor. Eso se puede comparar con lo que dijeron anoche del diezmo y la ofrenda. Si vas a dar la ofrenda, acuérdate que alguien tiene algo contra ti, Claro. pero bueno, Claro. arrepentido. Entonces, esas cosas no solo es un acto y no puede estar solo un acto vacío. Tiene que ir con una correspondencia en el corazón de lo que se está haciendo. Bueno, continuamos con la música y la profecía. Resulta que la alabanza
pero ya la alabanza que tiene que ver con la música es casi un estado de profecía en muchas ocasiones. ¿Por qué digo eso? Vamos a 1 de Samuel 10:5. 1 de Samuel 10:5. Dice: después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Sí? Entonces aquí vemos una primera relación. Los profetas iban acompañados de música, de alabanza. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero eso no me sirve para afirmar que la profecía es un estado que se puede alcanzar en la alabanza con música. Pues uno dice, bueno, es que dice que iban delante y ya, solamente puede que es que era mera coincidencia y listo. Vamos a ver otra cita para darnos cuenta, pero vamos a recordar otra vez 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Delante de ellos iba la alabanza y ellos estaban profetizando. ¿Sí? Uno dice, bueno, puede ser o no, pero vamos a ver que eso se repite. Segunda de Reyes 3:15. Ahí adelante. Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes 3:15. Segundo libro de Reyes 3:15 dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Los voy a poner en contexto de qué está pasando ahí. Eliseo lo consulta. Ya se había dividido Israel en dos reinos, Israel y Judá, y ellos van a ir a la guerra. Pero el rey de Israel le dice al rey de Judá que él quiere consultar a un profeta antes de ir a la guerra. Y entonces que va a ir a su reino a buscar profeta, para hablar. Y él le dice, no, pero espérese que aquí está el más. Aquí está Eliseo, el que era sirviente de Elías. Vamos a hablar con él. Y van a hablar con él, y Eliseo le responde al rey de Israel: ¿acaso no hay profetas en tu tierra? Vaya a los profetas de su padre y de su madre y hable con ellos. ¿Por qué viene a hablar conmigo? Y le dice, si no fuera porque tengo respeto por el rey de Judá, yo a usted ni siquiera lo volteo a mirar. Le dice así. Pero por respeto le va a responder. Pero era el momento de ira que tenía Eliseo, ese momento de, o sea, como que se desencajó de que este tipo le hablara, que dice, espere, yo no puedo profetizar así. O sea, no viene el Espíritu de Dios sobre mí por el estado de ánimo en el que estoy. Y le dice, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, un tañedor es alguien que toca algo que tiene cuerdas. En ese caso, un arpa. ¿Sí? Y dice que mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Pero él ya sabía cómo conseguir eso. Primero sabía que lo perdió. Sabía que cuando se enojó con el rey de Israel y se desencajó, el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Pero sabía cómo volver a traerlo. Sabía cómo volver a traerlo. Yo le digo, llamen un tañedor que toque. Eso me calma, me vuelve a traer aquí. Y entonces el Espíritu de Dios venía sobre Eliseo otra vez.
ni por eso pudo profetizarles lo que más adelante está. Y uno dice, bueno, la música, lo mismo que ocurría, y venían bajando y delante iba el grupo de músicos y ellos profetizando. Y Eliseo dice, espere, tráigame música, y entonces les digo, fíjense en esa conexión que hay entre esas cosas, ¿sí? Perdón, Mateo, yo pienso que aquí hay como una aclaración. ¿Por qué? Esto cuando él decía, y el Espíritu se apartó de él, ¿cierto? El Espíritu Santo se apartó de él cuando se enojó, no sé qué. Pero fíjense que en esa época el Espíritu Santo no estaba fijo como en este momento, ¿sí? Que está en nosotros. El Espíritu Santo vino después de Jesús, para todos. Sí, pero... A ver, eso es, no sé si deberíamos aclararlo ahora, porque realmente, digamos que no todos lo conseguían, No todos tenían el Espíritu. pero el Espíritu de Dios venía a alguien. A los profetas, Generalmente a los profetas, a los reyes, pero no estaba dentro de ellos, sino que, o sea, Alrededor de ellos. sí, estaba alrededor de Llegaba ellos. por pero- momentos, ¿cierto? Ujú. bueno, sin embargo, es decir, ustedes dicen, yo tengo el Espíritu Santo dentro, y por eso se queda ahí. Él se aparta de ustedes también. Él se va de ustedes también. Cada vez que ustedes se enojan, cada vez que ustedes se descontrolan, cada vez que ustedes pecan, todo se... Adiós, quédense ustedes ahí solos, que yo no tengo nada que ver con ustedes. Sí, sí, claro. Lo mismo que pasaba con Eliseo. Él sabía por qué se fue y les dijo, espere que yo no les puedo dar palabra porque no tengo nada. Espere, lo volvemos a traer y les doy palabra. Antes no. Lo mismo sucede con nosotros. Cada vez que usted hace algo que sabe que no tiene que hacer, el Espíritu de Dios se aparta de usted. Simplemente le dice, bueno, quédese usted ahí solo porque yo no tengo nada que ver ahí. No importa si está adentro. Simplemente lo deja usted solo porque ahí está. Nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con usted. Entonces, por eso la santidad es importante. Por eso, cada vez que nos apartamos, literalmente nos apartamos, nos alejamos, y a él le cuesta mucho más establecer algún vínculo con nosotros. Entonces, bueno, por ahí va. Pero entonces ya vemos la conexión que hay entre la música y la profecía. Y la música y los estados de calma. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Saúl? Ese es un episodio que todos no sabemos. Él, ¿por qué mandaba a traer a David? Porque lo que no. Dice que venía un espíritu malo sobre él de parte de Dios y lo único que lo alejaba era que David tocara el arpa. Entonces, esos estados musicales, dime. Tú dices que, bueno, el espíritu se aleja de uno por el pecado, obviamente. O sea, que no es sino con el hecho de entonar una canción o de cantarle al Señor para que el espíritu vuelva. No. O poner a alguien a cantar o a tocar. Se trata, por ejemplo, primero de tener un arrepentimiento para que uno vuelva a establecer la conexión. Pero uno puede estar arrepentido, eso es curioso. Uno puede estar arrepentido, pero seguir enojado. Entonces, o todavía está en el estado emocional en el que estaba, que no le permite ver las cosas con claridad. Entonces, la música la empleaba Eliseo para volver a un estado de calma, donde él no estaba ni enojado, ni alegre, ni... porque las emociones contaminan la palabra que uno puede decir. Entonces él estaba en un estado de calma, casi que meditativo, y entonces podía escuchar con claridad a Dios, hablarle y darle el mensaje. Entonces no es como que pecamos y entonces cantamos y se acabó, y entonces ya vuelve. Es encontrar un arrepentimiento, pero la música en ciertas cosas puede volver a traer el espíritu, o sea, o al menos darle a uno el estado óptimo para poder conectarse con Dios. O trae el arrepentimiento. O sea, podríamos pensar que el Señor instituyó esta reunión de alabanza para
para hacer eso, o sea, para acercarnos Sobre todo, cada 8 días al Espíritu. O sea, sobre todo alabanza. sobre todo para hallar alegría. Porque en la alegría es uno de los estados en los que Dios más se pega, por así ponerlo. Por eso Él insiste tanto en los salmos, alegres, 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 alegres. Y por eso una de las órdenes en Deuteronomio que lo veíamos para la fiesta de Shavuot es que iban a tener que estar alegres. Y era una orden. Alegres. Y esa Entonces, alegría es un don también, creo, ¿no? más o menos por ahí va. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta. Fíjense, hay algo curioso que pasa en este verso donde pasa lo de Eliseo. Y es que resulta que esto en hebreo dice Behaya Nagem Hamenagem. Y eso es como que cuando el músico tocaba, entonces Eliseo encontraba ese reposo, ¿sí? Pero las palabras en hebreo se pueden traducir de varias formas, ¿sí? O sea, pueden encontrarse de diferentes, o sea, se les puede dar varios sentidos. Y entonces ahí uno puede hallar varias cosas que Dios pretende decirle con el texto. Y ahí literalmente uno puede traducirlo tanto de esta forma, como cuando el músico tocaba, como también lo puede traducir literalmente, como cuando el músico se convirtió en música. Cuando el músico se convirtió en música, se volvió él música. Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Resulta que, ¿qué es la música? La música es armonía. Matemáticamente una guitarra funciona, o sea, se puede explicar una guitarra matemáticamente, porque cada una de las cuerdas, cuando se pulsa, vibra a una forma particular, ¿sí? Y cada una de esas es coincidente o resonante, es decir, es el doble o es el triple o es la mitad de la que vibra la otra, pero matemáticamente encajan todas, ¿sí? Entonces cuando yo toco un acorde que suena bonito es porque están en armonía, porque encajan, porque funcionan, por eso son acordes, ¿sí? La música es una herramienta que funciona armónicamente, es decir, todas van enlazadas, todo es perfecto, todo cuadra, todo está, digámoslo, en paz, es armónico. Entonces, cuando él dice, cuando el músico se convirtió en música, también nos está hablando es que esa persona en ese momento, en ese instante, estaba acorde, estaba en paz, estaba sintonizado, funcionaba en todas sus piezas. ¿Sí? Entonces es importante entender cómo esas cositas por ahí simples. Vamos a ver entonces ahora la parte más importante, y es algo que el Señor nos ha recalcado muchas veces acá, cómo la alabanza es un arma de guerra. Y lo vamos a ver muy explícitamente, pero muy explícitamente. Eso lo vamos a ver en Isaías 30:32. Isaías 30:32. Esto es, o sea, creo que no hay algo más explícito que lo que dice aquí, sobre cómo la música, cómo la alabanza, por lo menos cantada y tocada con instrumentos, es un arma de guerra. 30:32 dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, está hablando de Asiria, será con panderos y arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Eso está muy claro. Eso está supremamente claro, no necesita mayor explicación, pero nos vamos a devolver un poco para entender el contexto.
Dios estaba haciendo un juicio contra Asiria. Y entonces dice, vamos a leerlo desde el 27 para que entendamos. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como en el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Está muy claro, ¿cierto? La pelea que ellos daban era en alabanza. En el 29 dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, porque en Pascua se cantan muchas cosas. Y alegría de noche, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová. Es decir, ustedes van a cantar con alegría. Y cuando ustedes canten con alegría, Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo y voy a acabar con Asiria, ¿sí? Y cada golpe será con panderos y arpas en batalla tumultuosa. Está muy claro.